Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 4. Vamos a trabajar en el día de hoy sobre los, lo que son los mecanismos de participación ciudadana y en una segunda hora vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con la organización del Estado colombiano. Para recordar que en el encuentro de hace 15 días trabajamos sobre qué era la Constitución, sobre los elementos de la Constitución. Se hizo como actividad grupal o la construcción de un mural digital sobre qué es la Constitución, los elementos de la Constitución. Ya la mayoría han terminado. Y en las sesiones anteriores, en la segunda y tercera sesión, eh, se dejó como compromiso, eh, bueno, se trabajó sobre los mecanismos de protección de derechos y ahí como actividad sería un mapa conceptual, ¿cierto? Que ustedes van a cargar o que están cargando en Google Classroom. Bueno, entonces voy a buscar acá la plantilla de lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Se me confirman que la diapositiva sí se vaya cambiando. Espere, un momentico, yo le voy a ingresar a alguien por ahí más, a Sara. Me confirman si ya ven la diapositiva, ¿cierto? Y si cambia. Dice sesión, me confirma. Sí se ve. Bueno, entonces en la diapositiva dice formación ciudadana, sesión número 4, ¿cierto? Y me confirman si dio cambio. Sí, Bueno, entonces dice agenda de la sesión, ¿cierto? Un cordial saludo a todos los presentes. En este momento tenemos 21 estudiantes en la sala. Contextualización. Entonces la agenda de la sesión va a haber una contextualización, va a haber un desarrollo de la clase, de los temas, de los conceptos. Va a haber, digamos, que es una propuesta de una actividad, unas conclusiones, preguntas y el cierre. Bueno, para comentarles que el objetivo de esta clase es conocer la Constitución, su importancia para la regulación de acciones en las personas y comunidades en un Estado social de derecho. Y el estándar básico de competencia es reconocer las diferencias y las funciones de los mecanismos de participación ciudadana. En la sesión anterior trabajamos los mecanismos de protección de derechos y hoy, en esta sesión número 4, y ahorita que vamos a tener una quinta sesión, vamos a hablar sobre los mecanismos de participación ciudadana y luego cómo está estructurado el Estado colombiano. Entonces me confirman si observan la presentación, la diapositiva. señor. Bueno, entonces, mire, esta presentación se hizo en una herramienta que yo creo que ustedes ya la han empezado a usar en las actividades. Sobre todo, esta se la sugerí para que hicieran su mapa conceptual y la descarguen como imagen para la actividad número 2. Esta herramienta es Canva.
Bueno, entonces los mecanismos de participación ciudadana, según la Constitución Política de Colombia de 1991, son instrumentos o bueno, son medios a través de los cuales se materializa el derecho fundamental a la participación democrática, el ingreso a alguien más. Permite la intervención de los ciudadanos en la conformación y en el control del poder político en Colombia. Los mecanismos de participación ciudadana, este es un tema muy importante para lo que evalúa el IFES en las pruebas Saber 11, porque ustedes saben que la prueba de sociales del Saber 11 se llama sociales y ciudadana, ¿cierto? Entonces, por lo general, siempre va a meter alguna pregunta de constitución. Entonces, los mecanismos de participación ciudadana en nuestra constitución son siete. Son siete mecanismos. Me confirman si los ven ahí en la presentación. Sí, señor. Ah, Sí, bueno. bro. Bueno, listo. Entonces tenemos como el más reconocido, que es el voto popular. Está el plebiscito, el referendo, la revocatoria de mandato, la consulta popular, la iniciativa legislativa y el cabildo abierto. Cabildo abierto. Para comentarles que se llama voto popular porque anterior a la Constitución de 1991 el voto en Colombia no era un voto popular. El voto solamente era para unos cuantos. Cuando se empezó a implementar el sistema de votaciones en Colombia, hubo un tiempo en que solamente votaban solo los hombres y solamente los hombres que tuvieran propiedades y que tuvieran una edad de 21 años. Pero con los cambios sociales, políticos, los conflictos que han existido, luego hubo cambios como, por ejemplo, rebajar la edad de obtención de la ciudadanía, que fue los 18, y los movimientos de las mujeres después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial dio origen a que el voto fuera donde la mujer también participara y votara. Entonces la mujer también ganó su derecho al voto. Ustedes saben que se dio en el año de 1954, en la década de los 50, en el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, el voto popular se llama así porque desde 1991, mediante el voto, no solamente se elige a presidente, sino que también se elige alcaldes, gobernadores y concejales. O sea, anteriormente no se elegía gobernadores ni alcaldes por voto popular. Simplemente el presidente elegía a los gobernadores y los gobernadores elegían los alcaldes, pero no se elegían por voto, sino más bien por conveniencia política, ¿cierto? Entonces, por eso se llama voto popular. Entonces voy a pasar acá la plantilla. Entonces, voto popular es el mecanismo de participación más reconocido. Ustedes próximamente, quizás algunos, bueno, yo creo que acá no hay ninguno de 18, pero próximamente ustedes van a ejercer la ciudadanía y se estrena la ciudadanía cuando el día que ustedes vayan a votar por primera vez. Entonces, ustedes son sujetos de derechos. Pero el asunto de ejercer la ciudadanía es cuando uno tenga los 18 años. Entonces, el voto popular es un mecanismo que es un mecanismo donde lo principal es ejercer, tener la capacidad de elegir a los representantes, a los gobernantes en diferentes instancias del gobierno. Cada ciudadano tiene la oportunidad de votar por un candidato de la opción de su preferencia o una opción donde se obtenga la mayoría de votos. En Colombia se vota para elegir presidente, se vota para elegir senadores y Cámara de Representantes, es decir, que hay elecciones legislativas. Y también este año, 2023, va a haber elecciones locales donde se eligen alcaldes, gobernadores, concejales y hasta ediles. Entonces, hay
tres votaciones en Colombia. Una, elecciones ejecutivas, que es para elegir presidente, otra que son las elecciones legislativas, que es para elegir el Congreso, Senado y Cámara de Representantes, y las elecciones locales, que es para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y juntas de administración local. Bueno, el voto en Colombia popular, bueno, ya había mencionado que es un voto directo, es secreto, sirve para elegir presidente y también hay para elegir senadores y cámaras de representantes y próximamente las elecciones locales para elegir gobernadores, alcaldes, concejales y presidentes de juntas de acción comunal. Bueno, hay dos mecanismos que son, digamos, se suelen confundir mucho en unas pruebas a ver 11, y es el plebiscito y el referendo. El plebiscito y el referendo. Tenemos que tener en claro, tener en cuenta que en otros países un plebiscito y un referendo puede ser diferente a cómo se concibe acá en nuestro país. Entonces, voy a hacer referencia al primero, al plebiscito. En Colombia solamente dos veces se ha hecho plebiscito. Una se hizo por allá en el año 58 para crear el Frente Nacional, o sea, para aprobar una coalición entre Partido Liberal y Conservador. Y el último plebiscito se hizo en el año 2016, que fue para aprobar los acuerdos de paz entonces con las FARC en el gobierno de Juan Manuel Santos. Solamente dos veces se ha hecho plebiscito. Entonces, ¿el referendo qué es? Perdón, el plebiscito. El plebiscito es una votación donde, por ejemplo, el presidente pone a consideración a la gente para tener una opinión sobre algo que ya está decidido, si van a apoyarla o si están en contra. Entonces, se vota si sí o no. En el caso en el 2016, la gente votaba si estaba de acuerdo con la paz o con los acuerdos de paz, sí o no. Entonces, eso es un plebiscito, digamos, como que el presidente pone a la gente a dar su opinión, si está en contra o a favor de algo. El referendo, el referendo ya es un tema donde implica que se le pregunta a la gente, pero es para cambiar una ley. O sea, que un referendo sirve para cambiar una ley, para reformar una ley, para derogarla o para derogarla. ¿Qué significa derogarla? Que, por ejemplo, si nosotros queremos cambiar la Constitución, tendría que hacer un referendo para votar sí, sí, aunque tendría que recogerse en firmas y votar si está de acuerdo la ciudadanía de cambiar de constitución. Entonces, un referendo es un mecanismo que sirve para cambiarla, modificar la constitución, sirve para modificar artículos de la constitución con el apoyo de la gente. El último referendo que se hizo en Colombia fue en el año 2006. Claro que muchos de ustedes no hayan nacido. El referendo se hizo en ese entonces para permitir la reelección presidencial. Actualmente ese referendo, pues ese artículo que permitía la reelección presidencial se modificó y actualmente solamente un presidente se elige para 4 años. Pero cuando se hizo ese referendo, el presidente podía ser reelegido o volverse a lanzar. Lo más sano para una democracia es que un presidente se solamente por 4 años, ¿cierto? Entonces, un referendo sirve para modificar leyes. El plebiscito no. El plebiscito más como para opinión de la gente. Bueno, a seguir acá con la presentación. Eso alguien más. Bueno, revocatoria de mandato
revocatoria de mandato es un mecanismo de participación donde a los ciudadanos se les permite destituir a un funcionario electo antes de que termine su periodo de gobierno. Este mecanismo está establecido en la Constitución Política. Permite que haya reelección perdón, que se revoque a los alcaldes y a los gobernadores y probablemente hasta los concejales, pero siempre aplica para revocar alcaldes, sobre todo alcaldes, pero es un mecanismo que se utiliza para destituir a estos funcionarios. Y la revocatoria no aplica para presidentes, ni senadores, ni representantes a la Cámara. Un senador o un representante a la Cámara lo puede sancionar la Corte Suprema, lo mismo que el presidente. Pero una revocatoria del mandato se recoge firmas y la ciudadanía puede solicitar, votar para revocar a un alcalde o gobernador que no esté cumpliendo, ¿cierto? Entonces, ese es un cuarto mecanismo de participación ciudadana. Los cabildos abiertos. Bueno, los cabildos abiertos, digamos que es un mecanismo donde las personas participan directamente con un alcalde, con el presidente para discutir y tomar decisiones sobre asuntos que sean de interés y relevantes para la comunidad. Ese es el cabildo abierto. Y tenemos otros dos más mecanismos de participación ciudadana. Uno es la iniciativa legislativa y la consulta popular. Entonces, la iniciativa legislativa, digamos que es cuando los actores políticos o las personas se reúnen y proponen o llevan una propuesta o crean un proyecto de ley para presentar al gobierno, al Congreso, porque allá se vota. Por lo general, la iniciativa legislativa debe tener apoyo de algún senador o algo para darla a conocer y, y se lleve y se debata. Entonces, cuando, por ejemplo, han llevado propuestas de legalización de marihuana o el aborto o cadena perpetua para violadores, todo eso son iniciativas legislativas, ¿cierto? Algunas se han aprobado, otras se han denegado o no han pasado pues la votación y hay otras que vuelven y las llevan al Congreso y vuelven y pierden. Pero la iniciativa legislativa son como propuestas o proyectos de ley que se envían o se llevan al Congreso de la República para que sean debatidas y en caso se pueda aprobar. Por su parte, bueno, ahí tenemos la sexta mecanismo de participación ciudadana, que es la iniciativa legislativa, y tenemos lo que es la consulta popular. La consulta popular es, digamos, como un mecanismo que está desde la Constitución del 91 y en ella los ciudadanos pueden tomar decisiones con respecto a un municipio o a un departamento o a nivel nacional. O sea, estas consultas populares no solamente las puede promover el presidente, también un alcalde o un gobernador para tomar decisiones relevantes para la comunidad donde se quiera modificar algo. Bueno, voy a cambiar acá la presentación. Esto ya lo había comentado. Bueno, yo voy a hacer algo acá para que no quede como dos actividades diferentes. Inicialmente yo ya tenía como para la sesión 4 que ustedes hicieran un cuadro comparativo con esta herramienta Canva y, y la subieran a un archivo en Google Claro, pero vamos a hacer algo y es que la actividad o esta sesión 4 con la sesión 5 y el tema de la sesión 6 que la vamos a trabajar ahorita en una sola actividad y vamos a agregar a sacar un espacio para que en la sala de informática los que faltan por terminar las otras actividades lo hagan, ¿cierto? Entonces,
digamos que esta actividad que está ahí propuesta no se va a hacer, o digamos que se va a unir a otra y no, digamos, poner como esas actividades diferentes más, sino una sola. Y esa actividad se haría es realizar una revista digital, que yo ahorita les explico cómo se hará. La idea es que ustedes utilicen Canva, busquen una plantilla de la revista y editen, por ejemplo, elementos, por ejemplo, pueden ser los mecanismos de participación ciudadana, las ramas del poder público. La editen en una plantilla de revista y luego la descargan en formato PDF. Y una vez esté descargada en formato PDF, hay que crear una cuenta en una aplicación que se llama Calameo y ahí van a cargar su documento en PDF y eso mismo, cuando monte su PDF ahí, eso ahí inmediatamente los convierte el archivo que ustedes tengan en PDF en una revista digital. Entonces, ahorita que avance como con el otro tema, les explico un poco más sobre este compromiso. Entonces, el cuadro comparativo, no lo haríamos. Un cuadro comparativo sobre los mecanismos de participación ciudadana, no. Vamos a utilizar ese tema de los mecanismos, pero para la revista digital. Bueno, voy a, digamos que si tienen alguna pregunta de este tema y paro la grabación y ahorita reinicio para hacer la sesión número 5. ¿Es alguna pregunta o duda de este tema de los mecanismos de participación eh, ciudadana? Espera un momentico, ya Karen me está levantando la mano. Yo voy a cerrar aquí dejar de proyectar. Un momento, Karen. Karen tiene la palabra. Profe, vea, yo le iba a comentar una cosa de que yo le iba a mandar la actividad 2 y 3 por Classroom, lo de la infografía y lo del mapa conceptual, pero eso no me dejaba mandárselo por Classroom y yo se lo envié por ahí mismo por donde enviamos lo del mural, para que usted tuviera eso como en cuenta. Se puede ingresar a Google, claro. Sí, yo ingresé a Classroom, yo puse mi correo y todo. Cuando le daba para decir que para crear o O ingresar, como enviar. para pegar la tarea, le daba ahí y no me dejaba poner el archivo. Ahorita voy a ver entonces si pongo actividad número 2 para que carguen el archivo. A ver. Es que ahí faltan varios que no han ingresado. Entonces, ahorita miro a ver si creo la actividad atrás para que carguen el documento. Ya si tienen dificultades, vamos a bregar a ver si sacamos un espacio para que en la sala carguen el documento y hagan las actividades que les faltan. Pero yo paro un momentico esta grabación y ahorita inicio con